Bueno, gracias. Gracias por dejarme hablar. En el seminario, voy a contar algo de lo que nunca hablé acá en el seminario. Es algo medianamente nuevo para mí también. O sea, las cosas las conocía, pero no tenía resultados. Y es acerca de esto que se llama aproximaciones métricas en grupos. Es una teoría general y en este caso hay ejemplos muy particulares, más conocidos y estudiados, que son estos grupos sóficos y otra familia de grupos que se llaman grupos hiperlineales. Y todo esto, la charla va a ser al final relacionada con amenabilidad. Pero entonces, en el resumen que mandé de la charla, mencioné esto como relacionado con ciertos problemas de este análisis no conmutativo, de álgebra de operadores. Entonces, lo que voy a hacer primero, vamos a pasar a esta, es hacer un repaso de álgebra de von Neumann para explicar este problema de embebimiento de Kohn. El repaso no es un repaso, sino que es algo muy específico hacia lo que quiero contar. Entonces, recordemos, un álgebra de von Neumann es lo siguiente: uno tiene un espacio de Hilbert, y una álgebra de von Neumann es una subálgebra de BDH que tiene el 1, que es una estrella subálgebra, que es débil o fuertemente cerrada, ¿sí? Y por el teorema de doble conmutante es lo mismo que una subálgebra de BDH, que es igual a su doble conmutante, donde el conmutante de una álgebra son todos los elementos del álgebra grande que conmutan con los de la álgebra chica, ¿sí? Eso es el conmutante. Entonces, los que conmutan con los que conmutan, ¿sí? Bueno, dicho de esta manera, como siempre digo, como cualquier cosa en matemática, cuando uno quiere dar la mala interpretación, se da la definición, ¿no? La definición no dice mucho. Lo relevante son las relaciones que puede tener, en este caso, álgebra de von Neumann con otras cosas de la matemática. Bueno, un ejemplo de álgebra, de construcción estándar de álgebra de von Neumann es si uno tiene un grupo discreto, hace el espacio de Hilbert del grupo, que es un espacio de Hilbert cuya base ortonormal está indexada por los elementos del grupo. Esto es lo que estoy diciendo acá. La gracia de tener L2 representado de esta manera es que el grupo actúa en este L2 permutando la base, ¿sí? Esto se llama la representación regular a izquierda. Un elemento de G actúa en L2 de G en un elemento de la base de esta manera. Como es una permutación, es un operador unitario, y esto es una representación. Es una representación unitaria de G como operador en B de L2 de G. Entonces, ¿qué es el álgebra de von Neumann del grupo G? Es el álgebra de von Neumann generada por esta familia de unitarios, ¿sí? Es el doble conmutante visto en B de L2 de G de estos operadores. Eso es el álgebra de von Neumann del grupo. Tiene traza, ¿sí? La traza en estos elementos es 0 si G no es la identidad, y 1 si es la identidad. Que tenga traza implica que es lo que se llama de tipo finito, que podemos suponer que es definición si tiene traza de tipo finito, y si el grupo es infinito es de tipo 2-1, ¿sí? O sea, sin proyecciones minimales. Y estas álgebras son factores, sí, solo si G tiene clases de conjugación infinita, es decir, agarro un elemento del grupo, lo conjugo por todos los elementos del grupo, y eso es infinito salvo que esté en la identidad. Eso es ICC. Menciono rápidamente, para los que no saben álgebra de von Neumann, hay varios tipos de álgebra de von Neumann, pero el tipo más preponderante son las de tipo 2-1. Cuando uno entiende las álgebras de tipo 2-1, en principio, y factores de tipo 2-1, entiende bastante de la teoría. O sea, es uno de los objetos centrales. Un ejemplo concreto de un grupo que se construye sobre álgebra de von Neumann es este grupo que yo lo llamo, no es estándar esta notación, S-fin, que es la unión de los NN de SN. ¿Qué son SN? Los grupos de permutación en N elementos. Entonces, ¿qué es ese fin? Son las permutaciones de los naturales que fijan casi todos los elementos, ¿sí? O sea, son las biyecciones de N en N, que son la identidad salvo finitos naturales. Entonces uno construye este álgebra de von Neumann del grupo, y es fácil ver, y si no podemos tomar acá como definición, que este álgebra de von Neumann es el factor hiperfinito de tipo 2-1, ¿sí? Es una álgebra de von Neumann distinguida. Ya del mero hecho que se construye de esta manera como límite inductivo de grupos finitos, es claro que esto es el factor hiperfinito. Pero no importa, por definición es el factor hiperfinito de tipo 2-1, es uno de los objetos centrales de la teoría. Esto es un hecho simple de demostrar, que para todo factor de tipo 2-1, R, el factor hiperfinito, se mete ahí adentro, ¿sí? O sea, como que es en cierta medida la álgebra de von Neumann más básica.
Esto es simple de demostrar, que R se mete en cualquier álgebra, o sea, cualquier factor de tipo 2,1. Bueno, ahora R, este factor se puede representar de muchísimas maneras. La que di es la menos usual. Bueno, no es la menos usual. La más usual es como producto tensorial de álgebras de matrices. Uno toma, por ejemplo, tome las matrices 2×2. Cuando uno toma producto tensorial infinito hay que fijar un estado. El estado que fijo acá es la traza. La traza acá va a ser la traza normalizada, ¿sí? Las matrices 2×2 es un medio, la suma de la diagonal. Esto es también, y acá se nota más fácil, que es un factor hiperfinito, es el límite de álgebra de matrices, es el factor hiperfinito de tipo 2,1. Y uno podría cambiar M2 por esencialmente cualquier cosa que uno pone acá. Bueno, R se representa también como sistemas dinámicos, después una transparencia más adelante va a aparecer de otra manera también. O sea, es uno de los objetos centrales, de los más simples, el álgebra de von Neumann más simple, que es el único hiperfinito, eso ya lo demostró von Neumann, Murray von Neumann, que es el más simple, eso lo demostró Kohn. Vamos a comentar eso un ratito. Bueno, ahora volvamos a teoría un poco más general. Si uno tiene un ultrafiltro no principal en los naturales, que hay dos formas de pensarlo, una forma es un punto de la compactificación de Stonechek de los naturales, que no es un natural, y si no con ultrafiltros. Y el que nunca vio esto, bueno, Facundo el año pasado habló bastante en el seminario acerca de estas cosas. No tengo tiempo de repetir todo lo que es un ultrafiltro, pero esencialmente un ultrafiltro es una forma de indexar a los naturales para que cualquier sucesión sea convergente. Cualquier sucesión acotada de números reales es convergente a través del ultrafiltro. Esencialmente esa es la idea. Entonces, R omega, que se llama la ultrapotencia de R sigue siendo el factor hiperfinito de tipo 2,1, es el infinito de R, o sea, las sucesiones acotadas de elementos de R, ¿sí? Y, bueno, dentro de esas sucesiones hay algunas, acá no se lee bien lo que puse, pero acá dice traza de xn estrella xn, que es la norma 2 de xn, ¿sí? Es el infinito de R cocientado por las sucesiones cuya norma 2, la norma que viene dada por la traza, tiende a 0 a través del ultrafiltro, ¿sí? Esto siempre existe, o sea, este límite a través del ultrafiltro siempre existe, cociento por los que tienden a 0. Esto es muy parecido a cuando uno hace la construcción GNS que cocienta por el núcleo. Bueno, esto se llama la ultrapotencia de R, y esto es un factor de tipo 2,1 que no es separable. De hecho, es muy grande, esto es enorme, ¿no? Uno podría, en vez de tomar R, tomar cualquier álgebra, o sea, podemos tomar cualquier álgebra de von Neumann N y hace lo mismo. Bueno, una observación es que, asumiendo la hipótesis del continuo, esto es un teorema del 2000 más o menos, no importa el ultrafiltro que uno tome, estas álgebras son isomorfas. Si tomo dos ultrafiltros distintos, las álgebras son isomorfas, las ultrapotencias son isomorfas, mientras que si uno cambia la hipótesis continuo por algunos otros axiomas, o sea, con ciertos otros axiomas de teoría de conjunto, no son isomorfas, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de movimiento de Kohn? Es un problema del 75 más o menos. El paper es del 76, pero la matemática ya estaba en el 75. Es esta pregunta que es peculiar, que nunca la vio, es rarísima. Si uno tiene un álgebra de von Neumann de tipo 2,1, separable quiere decir que actúa en un espacio de Hilbert separable, ¿eh? Eso es separable en este contexto. La pregunta de Kohn, la conjetura de Kohn, ahora se llama Kohn embedding problem, es si es cierto que M se mete en R omega, ¿sí? Hay un morfismo de álgebra de von Neumann de M en R omega. Así dicho, qué sé yo, es medio rara la pregunta. Ahora, la versión finitaria es un poco más clara de qué es lo que quiere decir. Esto cualquiera que sabe ultrafiltros es más o menos natural esta formulación, pero esta sí es más clara, o se entiende un poco más a qué apunta esto. La formulación finitaria es la siguiente. Dado un epsilon, para cualquier epsilon, ¿no? Y cualquier conjunto finito de unitarios, yo puedo encontrar un álgebra de matrices suficientemente grande, o sea, un N, y un álgebra de matrices MNC suficientemente grande, con unitarios allá adentro, con N unitarios, de modo tal que este álgebra de matrices, MNC, modele bien
a M en esta familia de unitarios. Esto es lo que quiere decir. Las trazas de este con este, esto es como el producto interno de este álgebra. El producto interno de este con este se modela bien entre el producto interno de este con este en este álgebra de acá. O sea, esto lo que diría, de hecho lo que dice es que puedo aproximar M por álgebras de matrices, aproximar de esta manera. Entonces ya esta formulación finitaria ya da un poco más de idea bueno, de por qué puede ser relevante esto, ¿no? Si uno quiere hacer cuentas. No lo escribí las transparencias, lo voy a decir acá en palabras rápidamente. Por ejemplo, ya esta formulación finitaria, si este problema fuese cierto, un objeto que surge en la teoría que se llama teoría de probabilidades libres, que es lo que se llama la entropía. Voiculescu definió en los 90 dos definiciones distintas de entropía. Si el problema de Kohn fuese equivalente, fuese cierto, esas definiciones de entropía son iguales. La ventaja de tener dos definiciones es que una típicamente es buena para hacer la teoría y otra es buena para hacer las cuentas. Si las dos coincidieran, bueno, habría algún resultado. Esa teoría hoy en día está un poco abandonada porque no ha habido avances. Bueno, volviendo al problema de Kohn, esto lo dijo Kohn, lo planteó en su paper famoso de Injectivity, donde demuestra que el factor hiperfinito de tipo 2.1 es el más chico, o sea que es inyectivo, que es el único factor inyectivo de tipo 2.1. Eso en particular implica que R no tiene sus factores propios distintos de R. Y en ese sentido completa la teoría de que R es el álgebra de von Neumann, el factor de tipo 2.1 más chico. Entonces, en su paper, Kohn demostró que el álgebra de von Neumann del grupo libre en dos generadores verifica esto, se mete en R omega, en esta otra potencia, y dijo que esto debería ser cierto en general. Lo que pasa es que la demostración que él daba, dice que la demostración que doy solo sirve para F2. Es un comentario marginal en este paper famosísimo, quizá el paper más importante de la escuela de operadores después de Murray von Neumann. Bueno, esa conjetura estuvo ahí, es un comentario más que una conjetura, creo que no tuvo avances, no solo avances, sino no tuvo impacto hasta este paper de Kirchberg, de álgebras estrella del 93, donde Kirchberg demuestra que entre muchas otras cosas, un paper también famosísimo en invenciones de Kirchberg, que demuestra que este problema de movimiento de Kohn es equivalente a ciertos problemas de álgebras estrella, que los voy a mencionar acá. Las conjeturas de Kirchberg son estas son fácilmente equivalentes entre sí. Bueno, entonces lo digo y ahora explico más o menos qué es cada cosa. Uno toma el grupo libre en D generadores, que D puede ser 2 o hasta infinito. Uno toma el álgebra estrella de ese grupo. Este álgebra estrella es el álgebra estrella universal, ¿sí? Hay dos formas de definirla, pero digamos es el álgebra estrella asociada a todas las representaciones irreducibles de FD. A diferencia del álgebra estrella más simple, no más simple. Otra álgebra estrella muy relevante es la que está asociada a la representación regular izquierda. Esta es la universal. ¿Sí? Entonces, tiene esta álgebra estrella para cualquier D entre 2 e infinito. La misma álgebra estrella hace el producto tensorial minimal, y ahora es el producto tensorial maximal, ahora voy a mencionar qué es cada cosa de esas, y la conjetura de Kirchhoff es si estas son equivalentes, si son iguales, ¿sí? Entonces, ahora voy a decir qué es el producto tensorial minimal y qué es el producto tensorial maximal, y se va a ver que esta es más chica que esta. Producto tensorial minimal de álgebras estrella es muy simple. ¿Cómo se hace? Se agarra, se la representa a cada álgebra estrella en un espacio de Hilbert, H1, H2, se hace el producto tensorial de los espacios de Hilbert, o sea, se hace H1 tensor H2, se consideran los operadores, los tensores elementales, alguien de este lado, tensor algebraico con alguien de este, eso es un operador en vez de H1 tensor H2, y se toma la álgebra estrella generada por eso. Eso es el producto tensorial minimal. Mientras que el de este lado, el producto tensorial maximal, en este caso particular, directamente lo hacemos así, agarramos el grupo FD, tomamos el grupo FD, producto directo, o sea, dos copias y tomamos la C estrella de número universal de cos. Es, y la pregunta es, la conjetura que si son iguales.
Y eso uno podría... Estas cosas son esto viene de estudiar la clasificación de álgebras estrella. Las conjeturas de Kirchner son para grupos libres, pero el mismo Kirchner dijo que se pueden plantear en términos de SL2 de Z, o sea, reemplazar FD por SL2. Esto debe ser muy simple, porque lo que pasa es que F2 tiene índice finito en SL2, entonces es casi lo mismo. La gracia de plantearlo en términos de SL2 es que esto es muy fácil ver por la cuenta que dije antes, que SL2 por SL2, piensen que son matrices 2x2, las puedo meter en matrices de 4x4 de manera diagonal. Entonces, este álgebra se mete acá y la pregunta sería, si este álgebra tiene traza, esta tiene traza y ya está, se resuelve la conjetura. Entonces, por muchos años fue un problema ver que esta tenía traza. Y la respuesta es que no, esta no tiene traza. Esta para n mayor o igual que 3, esto es propiedad T 100%, grupos con propiedad T, o sea, SLN de Z para n mayor o igual que 3 no tiene traza. Que sigue siendo una conjetura en álgebras estrellas, es que si es cierto que para cualquier grupo con propiedad T, las estrellas álgebra de ese grupo no tiene traza. Son otro de los grandes problemas acá. Bueno, entonces ya, antes de avanzar un poco más, esta conjetura de Kohn es equivalente a esta conjetura de Kirchner, y ya le da riqueza, ¿no? Porque relaciona en principio dos áreas de álgebra de operadores que no son, usualmente no están muy conectadas en la teoría fina, que es la teoría de álgebra de von Neumann con la teoría de álgebras. Así como más preponderancia este problema de Kohn. Y hay otra conjetura, la número 3, que se llama la conjetura de Zirelson, que la verdad es que no sé bien cómo es la conjetura, pero bueno, no puedo no mencionarla. Es una conjetura en teoría de la información. Es una conjetura, teoría de información cuántica, donde, bueno, teoría de información cuántica esencialmente hay un emisor, un receptor, teoría de información clásica, hay emisor, receptor, se manda la señal y aquí se ve con qué probabilidad se pierden los datos en el medio. Teoría de la información cuántica es lo mismo, lo que pasa es que viene el hecho cuántico, que es que la medición de uno de un receptor o el emisor, altera lo que ve o recibe el otro, ¿sí? Entonces es como, bueno, es como física cuántica, ¿no? Esto donde ya no es una probabilidad lo que determina, sino son matrices. Y la conjetura de Zirelson es más general para no matrices, sino espacios de Hilbert. Que estas conjeturas equivalentes a estas otras dos es relativamente nuevo, es más o menos del 2010, y a principios de este año, acá dice 2020, en enero de este año, salió un paper de estos tres autores, 4, 5, de estos autores Xi, Nataraman, Vidic, Wright y Schwenk, que el paper se llama MIP estrella es igual a R, donde demuestran, corolario de lo que hacen, o en el medio de lo que hacen, es que esta conjetura de Zirelson es falsa, y si la conjetura de Zirelson es falsa, el problema de movimiento de Kohn es falso. Es un paper muy largo, este tiene 160 páginas y está basado en otros papers que tienen igual cantidad de páginas. Se cree, este paper, a diferencia de otros, ¿no? Este paper tiene crédito, en el sentido que todavía no está revisado ni nada, especialmente porque la gente, o sea, todos estos autores son de computación teórica, de hecho todos trabajan en el departamento de computación, y la gente típica que estudió estos problemas anteriores son de teoría de grupos o de álgebras de álgebra de operadores. Pero bueno, Vidic en particular, hace muchos años que trabaja en esto, son matemáticos serios, con lo cual hay que revisar bien, pero es posible que esto esté bien, que sea correcto, que este problema de Kohn sea falso. El problema de Kohn, algunos matemáticos, por ejemplo, Popat en su blog escribió que el problema de movimiento de Kohn le parecía el problema más fascinante de la matemática. Es un buen problema, justamente vivimos las conexiones. Ahora voy a mencionar una más. No, a mí no me parece que sea el más interesante, ¿no? La hipótesis de Riemann es infinitamente más interesante que esto. Pero es un problema interesante por sus tantas conexiones. La observación que quiero hacer es esta, que aunque este paper fuese correcto, esto aún no implica la versión que sigue siendo muy interesante y relevante, si es cierto el problema de Kohn es cierto para álgebra de von Neumann de grupo. O sea, un contraejemplo de la conjetura de Kohn no implica que ese contraejemplo venga de un grupo. O sea que esto es...
asumiendo que el paper que fuese correcto y uno se tomase el trabajo que es enorme de desandar a partir de ese paper toda la teoría para construir una álgebra de von Neumann que no verifique el problema de Kohn, de ahí a construir un grupo es casi imposible. No es cierto, Kohn mismo demostró, no es cierto que toda álgebra de von Neumann sea álgebra de von Neumann de un grupo, y no se sabe, esto también es re difícil, la idea es que no, pero son cosas dificilísimas, no se sabe si toda álgebra de von Neumann, digamos de tipo 2.1, se mete en una álgebra de von Neumann de grupo. O sea que aunque esto esté resuelto, el caso de grupos, que sigue siendo interesante, en principio está sin resolver. Voy a dar un ejemplo de movimiento de Kohn al mero hecho de contar algo medianamente interesante y que ya que es un avance mío en el área, y hablo yo, parecía pertinente mencionarlo. Esto es un paper de 2008 en Popa y Nicoara. Lo mencioné vagamente, no, con medio detalle el año pasado en el seminario. No es lo relevante para esta charla, así que voy a contar esto rápido. Uno toma los dos cociclos de Z2, que esto es isomorfo al toro. Uno puede representar el factor hiperfinito de tipo 2.1 como un álgebra de von Neumann de Z2 retorcida por el cociclo. Esto es como, en realidad es el álgebra de rotación irracional, ¿sí? De ángulo alfa, con alfa que no es racional en el toro. Es una forma de representar a R, otra forma. Y SL2 actúa en Z2, y entonces SL2 actúa en esta representación de R, y eso da un álgebra de von Neumann, que es un factor de tipo 2.1, que lo llamamos semi-alfa, que también se lo puede representar como un álgebra de von Neumann de este grupo, es Z2, producto semidirecto con SL2 de Z. Estas son matrices que actúan en Z2, ¿sí? Por multiplicación. Este cociclo, un cociclo acá, ¿sí? Es un número del toro, es un número complejo de módulo 1, se puede extender, todo esto lo expliqué en el seminario, a un cociclo de este grupo y se construye la álgebra de von Neumann. Y lo que demostramos fácilmente, de hecho está dicho en la introducción sin teoremas, que estas álgebras todas se embeben en R omega, o sea, verifican el problema de Kohn, pero también son isomorfas, la clase de isomorfismo es chica, o sea, cada M alfa es isomorfo a M beta solo para numerables valores de beta. Y además demostramos que si uno toma un factor separable de tipo 2.1, M alfa se mete en N solo para numerables alfa. En cierta medida, esto dice exactamente que el problema de movimiento de Kohn no tiene solución si uno toma factores separables, ¿sí? A diferencia de R omega, que es no separable. Es un ejemplo. Estas álgebras no se pueden embeber todas en este factor fijo. Este teorema tuvo aplicaciones con horario directo casi de lo que es corolario directo del teorema. Aplicaciones a teoría de modelo continua, que es un paper de Farah, Goldbrain y Sherman, que demuestran esencialmente que si dos factores de tipo 2.1, uno fija un factor separable de tipo 2.1, hay un continuo, esto es C del continuo, factores de tipo 2.1 separables, que sus ultrapotencias son isomorfas a la ultrapotencia de esta, o sea, en cierta medida parecida a lo de Kohn, pero esos factores no son isomorfos entre sí. Eso, usando muy poquito de lógica, dice que la teoría elemental de teoría elemental no es suficiente, o sea, vamos a decirlo así, lógica de primer orden no es suficientemente fuerte para distinguir álgebra de von Neumann. Porque todas estas álgebras, al ser las ultrapotencias isomorfas, tienen la misma teoría elemental. Tener la misma teoría elemental es que lógica de primer orden, las proposiciones en lógica de primer orden que verifican, las verdades son las mismas en cualquiera de estas ultrapotencias. Y entonces no se puede distinguir estas álgebras en lógica de primer orden. Es una aplicación de esto, de este Kohn embedding. Bueno, el segundo problema que mencioné en el distinto del problema de movimiento de Kohn es este problema de dinámica de grupos, dinámica simbólica en grupos, que es esta conjetura de surjetividad de Gottschalk, que es de los 70, del 72. Si uno tiene un grupo, ¿sí? Un grupo G y un conjunto finito. Este conjunto finito lo pensamos con un espacio topológico compacto con la topología discreta. Entonces, A a la G, pensemos si este es numerable, son las sucesiones de G en A. Esto por Tijonoff es un espacio métrico compacto. G actúa a la G por shift, igual que antes, ¿sí? O sea, moviendo las copias.
Entonces, la conjetura es la siguiente. Si uno tiene una función de este espacio topológico compacto en sí mismo, que es continua y G equivariante es que preserva la acción, o sea que f de h, un elemento de G, por una sucesión de acá, es lo mismo que h por f de la sucesión. Eso es ser equivariante. G equivariante. La conjetura es que toda f inyectiva es también surjectiva. ¿Sí? Bueno. Esta conjetura de Gottschalk, que implica esta otra, que es más fácil de mencionar, más vieja todavía, esta de los 60, la conjetura se llama Kaplansky Direct Finiteness Conjecture, que es lo siguiente: si uno toma un cuerpo cualquiera, K, y uno toma el álgebra de G con coeficientes en el cuerpo K, ¿sí? Típicamente nosotros hacemos en C, los de análisis, pero uno puede hacer lo mismo con cualquier cuerpo, el álgebra del grupo para el cuerpo K. Y la conjetura es la siguiente: si hay inversa izquierda, hay inversa derecha. Si X por Y da 1, entonces Y por X da 1. Esa es la conjetura o sea, un álgebra que sea así se llama directamente finita, si pasa esto. Por eso se llama Direct Finiteness Conjecture. Kaplansky la demostró para los complejos, y ahora hay una demostración muy simple usando el álgebra de von Neumann, muy simple. Y es un problema, si esta conjetura no se conoce, no se conoce nada. Bueno, a ver, muy pocos ejemplos se conocen donde la conjetura sea cierta. Ni la de Kaplansky ni la de Gottschalk. Bueno, entonces, estos problemas, es la conjetura de Kohn para grupos, hagamos el caso de grupos, o la de Kaplansky o la de Gottschalk, son conjeturas directamente para grupos, tienen, hoy en día hay un enfoque que es, para resolver estos problemas, que es natural del problema en realidad, ahora lo van a ver, que es usar aproximaciones métricas en grupos, bueno, que es lo que voy a explicar ahora. Entonces, aproximaciones métricas en grupos. Si uno tiene un grupo métrico, K es un grupo, D es una métrica, ¿sí? Entonces, como es un grupo, quisiera que la métrica tenga cierta compatibilidad con la estructura de grupo, y es esto, que sea invariante. O sea, que multiplicar a izquierda o a derecha no cambia la distancia. Por ejemplo, la métrica de Cayley en el grafo de Cayley del grupo, esa es una métrica que verifica esto. Hay montones, ahora vamos a ver ejemplos. Eso es un grupo métrico, un grupo con una métrica con esta noción de compatibilidad. Una definición auxiliar es un peso en un grupo, es una función que va del grupo menos el 1 en los reales positivos. Y bueno, entonces ahora sí viene la definición relevante, que es difícil de digerir. Voy a tratar de explicar de la manera más amena posible. Y es lo siguiente: uno tiene un grupo G con un peso. El grupo no tiene más estructura, no tiene métrica. El grupo G es un grupo solamente. Y del otro lado tengo un grupo. Entonces, dado un conjunto finito, f adentro de G en epsilon, y una función que va de G en K, que en 1 vale 1, la función esta phi, que de G en K se dice f de epsilon multiplicativa, si le ocurre lo siguiente: si la distancia de phi de G a phi de G', perdón, siempre lo digo al revés, de phi de G por phi de G' a phi de G' es chica para todos los elementos en el conjunto finito. Entonces, esta cuasi multiplicatividad, esta noción de acá, lo que está queriendo decir es que el grupo G lo modelo en el grupo K, grupo finito. O sea, esto no es un morfismo, es un morfismo de grupos. Morfismo de grupos sería que esto, o sea, phi de G por phi de G' es phi de G'. No es un morfismo, pero es casi un morfismo, al menos en este conjunto finito. ¿Qué pasa? Es muy fácil de tener si mandamos todo al 1. ¿Sí? Entonces uno quisiera que la modelación, o sea, que este grupo K modele G en este conjunto finito más o menos bien. Entonces parece que pide que esta función sea esencialmente inyectiva. Y esta es la segunda noción. La función esta es f de delta era el peso, inyectiva, si la distancia de phi de G al 1 es grande, más grande que este delta, para todo G en este conjunto finito. Bueno, esto es un comentario que para los efectos de esta charla va a ser también difícil de entender, pero el problema con esta definición, así, es que este peso depende del grupo, y uno quiere hacer construcciones del estilo: si tengo un grupo que verifica tal cosa y otro, el producto verifica, o bueno, en este sentido esto es bastante inmanejable.
voy a decir ahora por qué es muy buena esta noción, pero hay una noción parecida a esta que se llama f epsilon de libre, ¿sí? Esta función es f epsilon de libre, muy parecida a esto, que es cuasi inyectiva, pero no con un delta que depende de g, sino con una función que depende de ρ. Y la gracia en los ejemplos concretos es que esta función ρ está fija para todos estos grupos K. ¿Sí? Bueno, por ahora quedémonos con esta. Esta función es un casi morfismo, si es casi multiplicativa y casi inyectiva en un conjunto F. Bueno, entonces ahora sí, esta es la definición relevante. Si uno tiene una clase de grupos con métricas bien variantes, ahora después voy a dar ejemplos de clases de grupos, familias de grupos con métricas, familias de grupos métricos. ¿Sí? Entonces, un grupo G es aproximable por esta familia, ¿sí? Si se le puede dar un peso al grupo, tal que para todo conjunto finito y para todo epsilon hay un grupo en la familia, ¿sí? Y una función que en uno valga 1, eso es importante, y que sea cuasi multiplicativa y cuasi inyectiva. Esto, cómo hay que pensar esto, es que piensen como siempre en matemática, el epsilon se toma cada vez más chico y el conjunto finito cada vez más grande. Entonces lo que estamos diciendo es que este grupo lo aproximamos bien por grupos en esta familia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta definición. ¿Sí? En conjuntos cada vez más y más grandes, y epsilon cada vez más y más chico, esta función se parece más y más a un morfismo de grupos restringido a este conjunto finito, que es cada vez más y más grande. O sea, al principio la idea es que sature el grupo asintóticamente. Una observación muy simple, que esto el que sabe teoría de modelos es una línea, y el que no, lo piensa un instante y se lo cree, y después de la demostración sí, hay que hacer un poquito, pero un grupo numerable es C aproximable, ¿sí? O sea, tiene la propiedad de que se puede aproximar por grupos de la familia C, si lo podemos meter, si se embebe, en un ultraproducto de grupos de la familia C. Es una observación. Entonces ya esto se parece mucho al problema de Kohn, ¿no? Grupos aproximables si lo podemos meter en un ultraproducto de grupos de la familia C. Entonces, ejemplos distinguidos de familias, distinguidos en el sentido que han sido estudiados, de familias de grupos con métricas, la más simple de definir es la que se llama LEF, que quiere decir Locally Embeddable Infinite Groups. La familia de grupos aproximantes son grupos finitos con la métrica discreta. Acá la métrica discreta es que está a toda distancia 1. ¿Sí? Bueno. Segunda familia relevante se llama Weak-Sophic, que acá los grupos aproximantes, la familia C, son grupos finitos con cualquier métrica, con métricas bien variantes. ¿Sí? O sea, tengo el grupo y puedo fijar cualquier métrica. ¿Sí? En particular, LEF es weak, ¿no? Porque estos son grupos finitos con una métrica particular que es esta. Después, la familia quizás la más relevante de todas es esta de grupos sóficos. Un grupo esófico, si lo puedo aproximar por una familia C, donde los elementos de C, que son? Bueno, son grupos de permutación, o sea, permutaciones finitas, con la métrica de Hamming. Entonces, ¿qué es la métrica de Hamming? Es muy simple. Grupo de permutación son simetrías de un conjunto finito. ¿Sí? A es un conjunto finito, tengo dos funciones biyectivas de A en A, es esto, las simetrías de A. Entonces la distancia de Hamming entre dos permutaciones es la cantidad de elementos en que difieren. ¿Sí? Los que saben poco de computación de la escuela secundaria o, bueno, de la universidad quizás, o teoría de la información, es la distancia de Hamming, ¿no? La distancia de Hamming en un código es cuántas coordenadas difieren, ponderada por el tamaño del conjunto. ¿Sí? Esto es la distancia de Hamming en los grupos de permutación. Entonces un grupo esófico, si lo puedo aproximar por permutaciones. Esta es interesante, esta es la más interesante, y esta de acá, la 2 y la 4 son las más relevantes. Linear Sophic es, uno toma un cuerpo K, toma las matrices inversibles de, o sea, GLN de K. Esto es un grupo métrico, yo esto no lo sabía, me parece re interesante, no lo sabía hasta que empecé a mirar estas cosas. Hay una distancia en GLN de K, que es la distancia rango, que es 1 sobre n el rango de la diferencia. Quizás ustedes acá muchos lo sepan, yo no lo sabía que esto es una métrica, me parece re interesante, una métrica en las matrices inversibles, que es la distancia rango. Bueno, y la cuarta más relevante y más afín al análisis funcional es la noción de hiperlineal. Un grupo es hiperlineal si lo puedo aproximar por, o sea, la familia C son
Uno toma un espacio de Hilbert de dimensión finita, o sea, al final del día sea la n, toma operadores unitarios, o sea, matrices de n por n unitarias. En esas matrices le pongo la distancia de Hilbert-Schmidt, ¿sí? Es la norma Schatten 2, es la traza, la norma 2 de una matriz es la traza de A estrella al un medio, o la suma de las coordenadas de la matriz al cuadrado 1 sobre n al un medio, donde esto es una base ortonormal. Atención acá, cuando yo tomo traza, siempre es la traza normalizada, es 1 sobre el tamaño, 1 sobre n la traza. Bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia para nosotros? Bueno, los grupos sóficos justamente los introdujo Gromov en un paper famoso del 99, donde demuestra, o sea, esencialmente define grupo sófico y demuestra que estos grupos sóficos, si un grupo es sófico, satisface la conjetura de surjectividad de Gottschalk. Gromov no lo llamó sófico, lo llamó, creo, Initially Subamiable Graph, y sófico se lo puso el año siguiente Benji Weiss. Es un paper del 99, el de Weiss es del 2000. Bueno, grupo hiperlineal, la definición, la palabra hiperlineal se debe a Radulescu, y es fácil ver que un grupo hiperlineal satisface su álgebra de von Neumann del grupo, o sea, tenemos un grupo G, hacemos su álgebra de von Neumann, como dije al principio, esto satisface el problema de movimiento de Cons y lo podemos aproximar al grupo por matrices unitarias, ¿sí? Esta es sí solo sí, es muy fácil ver que esto es sí solo sí. Esta no es sí solo sí. Va, o sea, no sé, no se sabe. Es fácil ver también que un grupo sófico es hiperlineal. Esto es esencialmente porque una matriz, una permutación, la podemos pensar como una matriz unitaria, tomando la base ortonormal y la matriz que permuta la base ortonormal esa. Es un unitario eso. Entonces, los grupos sóficos son hiperlineales y no se sabe la vuelta. Y la conjetura, no lo escribí explícitamente y quizá no quedó claro todo lo que hablé. La conjetura, el gran problema es si todo grupo es sófico o todo grupo es hiperlineal. Esos son los grandes problemas del área esta. O dar ejemplos de grupos que no sean sóficos. Hay gente que cree bueno, creo que la mayoría cree que no es cierto que todo grupo sea sófico, pasa que es difícil. Entonces, ejemplos de grupos hiperlineales, Kohn demostró que Fn, en su paper famoso, cuando postula esta conjetura, Fn es hiperlineal, y los grupos amenables son hiperlineales también bueno, esto es parte, para todo grupo amenable, el álgebra de von Neumann del grupo es inyectiva, si CC es el único factor hiperfinito de tipo 2 es R, entonces son todos isomorfos a R, y R, o sea, R obviamente se mueve en R omega diagonalmente. Bueno, eso es lo que hizo Kohn en su primer paper. Esto no es tan simple, este es el gran teorema de Kohn, que para todo grupo amenable, LDG es esencialmente el factor hiperfinito. Bueno, el teorema de Radulescu, donde introdujo esta noción de hiperlineal, el nombre, al final le puso nombre a algo que era más o menos conocido. Por eso hoy en día hay muchos que no lo mencionan, la palabra hiperlineal. Yo lo quiero mencionar porque me parece que corresponde. Bueno, demostró que este grupo, se llama el grupo Baumsland-Solitar 2,3, es un grupo famosísimo, dado por dos generadores y una relación, es un one relator group, dos generadores, y la relación es que ABQ igual a menos 1 es igual a B cuadrado. Este grupo es famoso, si después tengo tiempo, puedo mencionar un par de palabras al respecto. Demostró a mano que este grupo satisface el problema de medimiento de Kohn. Después, ahora, esto es para hiperlineal, ¿sí? Para sófico, se puede demostrar fácilmente, acá escribí la demostración, pero me la voy a saltear por falta de tiempo. Los grupos amenables son sóficos, y esto es fácil ver usando la noción, acá está más o menos dicho, la noción de amenable con conjunto de Feldmer, ¿sí? Recuerden esto, un grupo es amenable, acá es una de las miles de definiciones, una de las más usual, especialmente en estos casos de grupos sin topología. Un grupo es amenable si para todo conjunto finito, en este caso el conjunto finito que elijo es este, pero para todo conjunto finito y todo epsilon, puedo encontrar otro conjunto finito que los elementos del conjunto finito que tomé al principio, en este caso los mueven poco, ¿sí? H por B, diferencia simétrica B, es chico relativo al tamaño de B. O sea que H por B cae en B casi siempre, así hay que pensarlo. Bueno, con esa interpretación es muy fácil ver que esta función que hay acá, que no voy a explicar ahora,
es una aproximación sófica de un grupo amenable. Entonces, amenable implica sófico. Otro ejemplo, muy simple, realmente esto cuando uno entiende teoría no hay que hacer nada, residualmente amenable implica sófico, o residualmente sófico implica sófico. Ahora voy a recordar qué quiere decir residualmente. Entonces, un grupo, ¿qué quiere decir ser residual? Un grupo es residualmente P es una propiedad de grupos, por ejemplo, residualmente amenable, residualmente sófico, residualmente finito, residualmente nilpotente. Si, esta es la definición, si para todo elemento no nulo del grupo puedo encontrar un morfismo del grupo del grupo G a un grupo H que tiene la propiedad P que separa puntos, o sea que en 1 no vale 1, que en G no vale 1. Entonces residualmente sófico es que para todo elemento puedo encontrar un morfismo de G a un grupo sófico que no valga 1 en ese elemento. Lo que ocurre es que ser residualmente P es lo mismo que el grupo se meta en un producto directo de grupos con la propiedad P, y entonces es fácil ver que el producto directo de sóficos es sófico, y entonces su grupo de sófico es sófico, y entonces residualmente sófico es sófico. Esa es la demostración. Por eso esto no tiene nombres, es interpretación. Corolario, estos grupos son sóficos. Fn, esto es clásico, esto posiblemente sea de Poincaré, que Fn es un grupo residualmente finito. ¿Sí? Los Bauman Solitar no son casi nunca residualmente finitos, pero son residualmente solubles. Así que esto liquida, ¿no? Esto es lo bueno cuando uno va sabiendo más matemáticas, no hablo por mí, sino cuando estos problemas empiezan a divulgarse en cierta comunidad que es más y más amplia, el trabajo que hizo Radulescu a mano para demostrar el 2-3, esto es corolario de un teorema del 90 en topología de bajas dimensiones, ¿no? Cuando uno mira el pi1 finalmente, donde demuestra que esto es un Kropheimer, Kropf-Heller. Bueno, hay dos Kropf-Heimer que son muy parecidos. Mismo nombre y casi mismo apellido, son distintos. Uno es el de Harvard y el otro es de Inglaterra. Bueno, este es el de Inglaterra. Demostró que estos grupos son residualmente solubles, soluble implica amenable, residualmente amenable, y entonces es sófico. Pues este teorema famoso, el gran teorema de Marchev, que los grupos lineales finitamente generados son residualmente finitos, es el teorema de Marchev. Entonces, grupos lineales son subgrupos de matrices. Eso es un grupo lineal. Subgrupo de grupos de matrices son sóficos. Bueno, otros resultados de estabilidad, de preservación. Subgrupo de un grupo sea aproximable, sentido común. Piensa en un instante, sentido común, que un subgrupo, si puedo aproximar un grupo, puedo aproximar un subgrupo porque miro los elementos del subgrupo como dentro del grupo grande, ¿sí? Bueno, esto ya no. Esto pasa siempre, es fácil. Ahora, en los ejemplos que mencioné antes, como linear sophic, weak sophic, sophic, hiperlineal, en esos ejemplos es cierto que productos finitos por ejemplo, de sóficos es sóficos, y también es cierto que producto directo también se muestra fácilmente. Producto directo de sóficos o sumas directas de grupos sóficos es sófico, o hiperlineal, o linear sophic. Esto es fácil. Para estos ejemplos concretos, no es cierto que producto sea aproximable sea aproximable. Pero para estas C aproximaciones que no nombré antes, sí. Bueno, y esto es muchísimo más difícil. Producto libre de grupos sóficos es sófico, incluso si el amalgama incluso si no es producto libre amalgamado sobre capaz que sobre un sófico, no me acuerdo. Bueno, lo mismo se sabe para hiperlineal y no se sabe para las otras dos nociones. No se sabe por el mero hecho que la demostración esta es muy difícil y replicarla puede ser complejo y no es tan interesante. Bueno, otro ejemplo que va a ser relevante para lo que sigue, se llama producto corona restringido. Yo tengo dos grupos, G y H, hago la suma directa de H copias de G, entonces H actúa en estas sumas, igual que antes. Piensen que ¿qué es la suma directa de H en G? Son sucesiones de elementos de G indexada en H, donde aparece la suma tienen soporte finito, o sea, la mayoría, casi todos los elementos son 1. O sea, hay finitas coordenadas no 1 y todos los demás son 1.
Entonces, H actúa ahí como el shift, igual que antes, por traslación en los índices. Entonces, el producto Corona restringido, perdón, se llama el Great Product, o Restricted Great Product, es este símbolo G, curva H, es el grupo esto producto semidirecto con H. Es un paper relativamente nuevo de Hayes y Seil que demostraron, entre otras cosas, que si H es amenable, si H es sófico y G es sófico, este grupo es sófico. Nosotros, esto va a hablar Javier próximamente, extendimos esta construcción un poco más, o bastante más, a dar otra familia de ejemplos que verifican estas propiedades. Esto va a hablar Javier, así que no voy a mencionar para nada. Entonces vamos... ahora, ¿qué es el producto Corona restricto? Muy parecido al anterior, no tiene GH grupos. Ahora se construye el producto directo del grupo G, que es el producto de H copias de G. O sea, estas son sucesiones, pensemos que H es numerable, son sucesiones de elementos de G indexadas por H. La diferencia con la suma directa es que acá no se pide soporte finito. Acá puede ser todas las coordenadas distinto de 1. H actúa en esto, o sea, en este producto directo, igual que antes por traslación, ¿sí? Mueve las coordenadas, y entonces el producto Corona restricto es el producto semidirecto de este grupo por este otro mediante la acción teta. Es el producto Corona irrestricto. No es tan usual, o sea, no hay notación estándar, así que cuál es irrestricto, cuál es restricto, a veces esto se llama el universal. Se está atendiendo a esta notación que estoy usando ahora, restringido y el irrestricto. Bueno, está este teorema famosísimo, es increíble, y yo no lo conocía hasta hace poco. De hecho, es el teorema de Kalugnin-Krasner, que dice así, es buenísimo. Dice, toda extensión de grupos, toda extensión de G por H es isomorfa a un subgrupo de este producto Corona restricto. ¿Qué quiere decir para que no sabe las cosas de álgebra? ¿Qué es una extensión? Una extensión de grupos es esto, uno tiene un grupo G, un grupo H, y hay un morfismo inyectivo de G en E y un morfismo sobreyectivo de E en H. ¿Eso cómo se interpreta? E es un grupo que tiene un subgrupo normal G, tal que E sobre G, o sea, el cociente de este grupo por subgrupo normal G, da H. Esto es una extensión de grupos. Entonces, aparentemente la historia es este producto Corona restricto, lo introdujeron Kalugnin-Krasner en este paper del 51, para demostrar justamente este teorema. Este es un teorema que yo no lo conocía, aparece en los libros de teoría de grupos muy al pasar, porque la demostración es simple, pero es un teorema enorme, porque permite estudiar extensiones de grupos, que es el tema central, no sé, por ejemplo, bueno, en homología, ¿no? Esto es homología pura. Pero en álgebra operadores también aparece, ¿no? Extensiones de álgebras estrellas, una álgebra estrella es nuclear, es exacta si preserva sucesiones de esta forma. Así que, o sea, esto es central. Ahora, que entonces cualquier extensión, que es muy raro cómo construir una extensión, no son productos semidirectos, es isomorfo a un subgrupo. Entonces, a lo que estudiamos nosotros, aproximaciones en grupos, el corolario inmediato del teorema de inmediato, módulo una cosita, que de Kalugnin-Krasner, es que es lo mismo demostrar en los ejemplos que consideramos nosotros, esencialmente lo que dice acá, que no viene al caso, es lo mismo considerar las extensiones son C aproximables si solo si este producto Corona restricto es C aproximable. Quiero mencionar que así como no se sabe que todo grupo sófico es sófico, no se sabe, y esto es increíble, no se sabe que extensiones de sóficos sean sóficas. No se sabe, es un problema abierto, uno de los quizás también de los más famosos. No se sabe siquiera si acá pongo sófico y acá un grupo finito, no se sabe si una extensión de se llamaría finite by sophic es sófico. Ni sófico, ni perlineal, ni ninguna de estas propiedades. Bueno, entonces el teorema, lo que sí se sabe es este teorema que no le puse autores, porque es de varios autores, es este teorema. Si H es amenable y G un grupo cualquiera, entonces si G es weak-sophic, weak-sophic recuerden que era aproximable por grupos finitos. Entonces, este producto Corona restricto, que es un grupo enorme, ahora voy a mencionar esto, sigue siendo weak-sophic, o sea, lo puede aproximar por grupos finitos. Si G es sófico, acá dice linear y esto está mal, linear no debe ser. Si G es sófico, o sea, lo puede aproximar por mutaciones, a este grupo Corona restricto también lo puede
aproximar por permutaciones, y lo mismo, si es linear Sophic, o sea, lo puedo aproximar con matrices con la distancia rango, a este también lo puedo aproximar con matrices y la distancia rango, y si es hiperlineal, o sea, si lo puedo aproximar al grupo por matrices unitarias, a este, el producto coronial restricto, también lo puedo aproximar por matrices unitarias. En particular, esto muestra con este Kalus-Linie-Krasner, este corolario acá, es que si yo hago extensiones de acá pongo amenable y acá pongo alguno de estos grupos con estas 4 aproximaciones que mencioné, el del medio tiene esta aproximación. Bueno, este es el teorema. Este teorema, el caso sófico lo demostraron L.Xavo, acá dice 2008, tendría que decir 2004. Demostraron este caso. Demostraron esto usando extensiones, ¿sí? Bastante técnica la demostración, que se preserva para, soficidad se preserva por extensiones con amenables. Pues Holt y Rees, es un paper relativamente nuevo, 2016 salió el preprint, 2017 el paper, demostraron el caso de Weak-Sophic. El caso hiperlineal no estaba escrito en la literatura hasta este paper de Arsanceda, que ahora voy a mencionar, pero se decía que la demostración es parecida a la de Sófico, pero nadie la hizo. Ahora, Arsanceda, Berlai, Fincel, Glebsky, es un paper del 2018, salió en el 2019, demostraron esto a mano, o sea, demostraron así como está, que G sófico, esto es lineal, G sófico, esto es sófico, este lineal está mal, es un error. Demostraron a mano que esto pasa, y como corolario tienen lo del XAO, ¿sí? En ese mismo paper demostraron el caso hiperlineal, pasa que hay un error en la demostración, que no es serio, pero es un error. En este paper, Arsanceda y sus coautores, dicen que sus técnicas, es bastante complicado el paper, sus técnicas no permiten demostrar, por ejemplo, el caso Weak-Sophic, y el linear Sophic tampoco, pero el Weak-Sophic no permite. Entonces, con Javier nos pusimos a pensar este problema porque está asociado a este problema que, fíjense, antes de avanzar, bueno, no, a ver, con Javier pensamos esto y dimos dimos una demostración unificada de estos 4 teoremas, todos juntos. De esta manera y como corolario demostramos este teorema de extensión. Fíjense, quiero mencionar algo, que demostrar que que extensiones de sófica es sófica es lo mismo que demostrar que este grupo es sófico, si este es sófico y este es sófico, producto coronial restricto es sófico, eso no se sabe, y sería un resultado buenísimo, pero por lo que mencioné antes, el teorema de Hayes y Sell dice que el producto corona restringido de sóficos es sófico, ¿sí? Esas cosas, más las demostraciones, a mí me hacen creer, a diferencia de mucha gente que cree lo opuesto, que debe ser cierto que extensiones de sófico es sófico. Hay gente, Andreas Tom tiene ejemplos de grupos que son candidatos a que no sean sóficos, no se sabe, y justamente son extensiones. Pero bueno, no sé, estamos muy finos, estos problemas son muy finos. Entonces, bueno, voy a mencionar los ingredientes. ¿Qué es lo que hizo que nuestra demostración sea tan simple y que nos permita abarcar todos estos casos de una? Ya terminó la charla, es lo último que me falta. Es que usamos, en vez de hacer caso a caso, usamos la noción abstracta de C aproximaciones. Esto es una novedad de nuestro paper, que aparece también, pero explotada al máximo, creo que aparece en nuestro paper. La segunda cosa que usamos, que esto sí es estándar, es la noción, recuerden que yo dije F delta, recuerden, grupo G tenía un peso tal que era inyectivo, referido a ese peso. Esa noción es inmanejable, pero para estos ejemplos particulares, estos 4 ejemplos de acá, esa noción inmanejable del peso se puede reemplazar por una más manejable, que es que F epsilon free, la noción tercera que puse, que no viene al caso. Esto es estándar, esto es lo que hay que hacer, si no, no se puede hacer nada. La otra gran novedad de nuestro paper es que muchos de estos papers son bastante técnicos porque agarran el grupo G, hacen este producto y toman una aproximación de esto construida a partir de la aproximación de G. Eso es bastante difícil, y piensen que esto hay que hacerlo para cada conjunto finito, para cada epsilon. Entonces, una novedad de nuestro paper, que nos simplificó enormemente la demostración, es directamente sabemos por teoría general que este grupo tiene una aproximación, por ejemplo, sófica, y usamos esa aproximación, sin construirla a partir de G. Si uno quisiera, en nuestra demostración también se puede, es una pregunta que nos hicieron cuando sacamos el paper, se puede, o sea, no es que se pierde, lo único que en la forma que lo demostramos está encapsulado.
Después la otra cosa que hay que usar, y ahí es acá donde aparece fuertemente la amenabilidad de H, es que H es amenable con la aproximación sófica que pseudo mencioné antes, la aproximación sófica de un grupo amenable que se construye a partir de sus conjuntos de Feldman. Esto es, por lo menos, fundamental en nuestra prueba. Quisiera que no lo sea, o sea, que esto no sea fundamental, nos acercaría al problema que sigue abierto. Esto es estándar acá. Creo que la diferencia entre cómo lo usamos nosotros y cómo lo usan otros, la amenabilidad es que la aproximación que damos es bastante más concisa que las que usan otros lados. El quinto hecho, que esto sí creo que esto es una de las cosas más relevantes, es la siguiente, y esto me parece que es interesantísimo, esto no es nuestro, esto es de Holt y Rees, ese paper del 2016. Si uno tiene un grupo métrico de radio acotado, ¿sí? El diámetro es la distancia al 1, como es invariante por traslación, el diámetro es la distancia al 1. Diámetro acotado por 1, y uno tiene un conjunto finito cualquiera, uno puede hacer este nuevo grupo que se llama producto corona permutacional, que se llama K, la curvita esta sub B sin B, que por definición es muy simple. Uno toma B copias de K, se la suma directa, B finito, así que acá no hay discusión de álgebra. Son tuplas de elementos de K, y cuántas coordenadas tienen las tuplas, cardinal de B cosas. Sin B, el grupo de permutaciones en B elementos actúa acá, obviamente, porque sin B actúa en B. Entonces actúa igual que antes, permutando las copias. Lo que pasa es que antes permutábamos por B, o sea, por la representación regular. Acá permutamos por cualquier permutación. Esto es un grupo, obviamente es un grupo. Y la gracia, este es el teorema o el lema, es una observación muy simple, que este grupo es un grupo métrico con una métrica invariante, y la métrica es muy simple. ¿Cómo se da esta métrica? Fíjense, este es un producto semidirecto, así que un elemento de este producto semidirecto es alguien de acá, o sea, una sucesión de elementos en B y una permutación. Entonces la distancia de una sucesión y una permutación a otra sucesión y otra permutación, muy simple. Es la distancia de Hamming entre las permutaciones, que eso miden las coordenadas en que son distintos, ¿sí? Y ya está. Cuando son las coordenadas distintas, acá está considerado, y cuando las coordenadas son iguales, o sea, cuando las permutaciones coinciden en tal letra, ahí distinguimos en las coordenadas. Entonces, en las permutaciones, en los B, tal que tau B es igual a rho de B, la distancia de Hamming es la distancia no de Hamming, la distancia que usamos es la distancia en el grupo K de X sub tau B a Y sub tau B. ¿Sí? O sea, esto es un orden, casi el orden lexicográfico y el más natural que hay que darle acá. La gracia es que esto es una métrica biinvariante. Entonces, la gracia de lo que hacemos nosotros, esto está así, es que no es una novedad nuestra, pero es quizás la máxima explotación de este hecho, es que este grupo, piensen esto, este grupo, si G es finito, por ejemplo, tiene dos elementos, y este es numerable, este grupo tiene el cardinal del continuo, o sea, es enorme. ¿Sí? Piensen, son sucesiones de ceros y unos, ya solo acá el cardinal continuo, sucesiones de ceros y unos, los reales. Este grupo es enorme, es no numerable. Y lo que ocurre es que lo que hacemos nosotros es que a este grupo, que es enorme, lo aproximamos por este grupo métrico, ¿sí? Para K, en la familia, un K que hay que elegir adecuadamente, ahora digo cómo. Y para un B finito. ¿Cómo se hace? Bueno, muy simple. El B, ¿qué es? Este sin B es el sin B que aproxima amenablemente a H, o sea, H era amenable, sófico, tiene su aproximación por sin B. Y K, esencialmente, ¿qué es? Es la aproximación sófica del producto infinito de K copias de G. No de K, perdón. El producto directo de G indexado en H, o sea, el producto de H, G. Ese sófico lo aproximamos por esta cosa, ya está. Ahora, la gracia es que esto, por ejemplo, si estamos en el caso Wick-Sophic, que aproximábamos, la familia eran los grupos finitos, esto es finito, y si este grupo es finito, esto es finito. Entonces este grupo enormemente infinito, o sea, cardinal continuo, lo aproximamos por algo finito. En el caso de Wick-Sophic, eso ya está, era lo que no le salía a Arsanceda, ya está, porque este grupo es finito y tiene una métrica, y recuerden que Wick-Sophic lo aproximamos por finitos con cualquier métrica. Acá está la métrica, ¿sí? Lo que ocurre es que, por ejemplo, si queremos hacer el caso sófico o hiperlineal, por ejemplo, digamos hiperlineal. Hiperlineal hay que aproximar por matrices unitarias. Entonces, K es una matriz unitaria. Esto no es una matriz unitaria, entonces aproximamos bien este grupo por este grupo métrico, pero que no es un grupo de
matrices, o sea, no son matrices unitarias. Entonces, en principio no está bien. Bueno, el último ingrediente, que también es una pseudo novedad de nuestro paper, es que damos, el último paso es dar morfismos de grupos, morfismos, ahora sí morfismos de verdad, de grupos de este grupo métrico que nos sirve para aproximar a grupos, hay que elegir este grupo adecuadamente, grupos de la familia con la que queremos aproximar, ¿sí? Entonces, a través del morfismo, bueno, ahora ¿qué pasa? Son morfismos de grupos y esto es un grupo métrico con la métrica que expliqué en la línea anterior, esta de acá, esta de tilde, y este es un grupo métrico, por ejemplo, en los hiperlineales la métrica es la de la norma 2, ¿sí? La métrica de Hilbert-Schmidt. Bueno, entonces ese morfismo de grupos, además de ser un morfismo, lo que hay que ver es que no deforme mucho la métrica, que no deforme mucho la distancia. Ni siquiera, en algunos casos, en sóficos son isometrías, en hiperlineal no es isometría, lo que importa es que uno pueda controlar cómo se deforma la métrica. Bueno, y eso es el último paso de la demostración. O sea que esto es, termina la demostración, ahora sí completa este teorema de una manera unificada. Creo que la gracia bueno, por un lado es elegante la demostración que damos, creo que la gracia de esta demostración nuestra, es que en principio da una estrategia de cómo intentar demostrar que extensión es sófica. No se sabe si es cierto y hay gente que cree que es falso, así que obviamente lo que estoy diciendo es como en matemática, qué sé yo, hasta que no se resuelva no sabemos si esto va a servir. Sí es novedoso y es bastante pulido, ¿no? Donde la demostración está localizada, dónde están las dificultades, con lo cual esto quizá podría ayudar a demostrar este otro problema. Por ejemplo, alcanzaría, por este paso 7, si quieren, este paso 7 de acá, alcanzaría con demostrar algo así como que si G es weak sophic y H sófico, esto es weak sophic. Ya creo que si uno demuestra eso, podría poder demostrar lo otro. E incluso también es interesante también si uno puede mostrar acá poniendo weak sophic, sófico y weak sophic, tampoco se sabe. Así que bueno, este sería el fin de la charla.